Selva pura. Me estoy hundiendo. Todo esto es un río y como pueden ver no se ve absolutamente nada del río. La mejor toma del viaje. Al agua, lloviendo y negro. Estoy medio atrapado en este mar de bolas, pero abrí paso con las manos. Y así comenzaba nuestra aventura al Delta, saliendo bien temprano a las 6 de la mañana desde la capital para agarrar el primer vuelo a Ciudad Bolívar, donde cogeríamos carretera hasta Boca de Uracoa. Acabamos de llegar, después de 2 horas y media manejando, a Boca de Uracoa, donde vamos a abordar nuestra barca acá. Este es el río Orinoco. Brutal. Hace un calor, pero bueno, muy emocionado. Ahorita vamos a estar 40 minutos en el barco hasta el lodge. Después de 40 minutos en la Curiara, llegamos a nuestro destino final, que es el Orinoco Delta Lodge. Un poco cansado, esa travesía desde Mérida hasta el Delta del Orinoco, de polo a polo, cansa, pero nada, valió la pena. Emocionado de estar aquí los próximos días y ver qué capturamos. Después de llegar y disfrutar una increíble comida y dejar nuestras cosas en las habitaciones, nos preparamos para contemplar nuestro primer atardecer en el Delta. Mis expectativas eran altas, ya que había oído hablar de la belleza de los atardeceres acá. Y nuestras expectativas se convirtieron en realidad. Quedamos impresionados por la paleta de colores que iluminaba el cielo y el agua. Este mágico atardecer marcó un inicio perfecto para nuestra aventura en el Delta. Buenos días desde Orinoco Lodge. Miren el primer amanecer que nos regala el Delta. Nuestra primera aventura en el Delta nos llevaría a una porción de selva completamente virgen. Nuestra misión, buscar a uno de los animales en mayor peligro de extinción en toda Venezuela. Son las 6:30 de la mañana y estamos en el Delta del Orinoco, explorando un caño bastante especial. Como pueden ver, está completamente cubierto. ¿Cómo se llama esta planta? De boras. Increíble, miren esto.
Después de 40 minutos atravesando el río y la Bora, hemos llegado a nuestra primera parada, donde vamos a entrar adentro. Selva pura. Estamos buscando manatí, pumas, cocodrilos. Si les soy sincero, tiempo lo que pero bien, es parte de la aventura, enfrentando los miedos. Ahí estamos desayunando y después vamos a entrar. Me estoy hundiendo. Me estoy hundiendo. Juan. ¿Cómo esto? ¿Okay? Con esto hacen la curiara. Lo hacemos la curiara. Primero tenemos que tumbarlo, tenemos que quitar la hacha y después tenemos que cortar como 5 metros, 4 metros para hacer. ¿Ir a probar? Vamos. Okay. Aparentemente vimos al manatí, que era el objetivo de la expedición. Y ahorita nos vamos a montar en la curiara para entrar en la laguna o la parte del río donde creemos que están los manatíes. Hay que ser muy silenciosos para no molestarlos. Después de la caminata en la selva, lo logramos y llegamos a esta parte del río que está completamente separada, bloqueada. Y bueno, ahora a tratar de encontrar manatíes. Para llegar a nuestro destino final, tuvimos que atravesar secciones estrechas que nos obligaron a descender de la curiara y empujarla. A pesar de los desafíos, la sensación de estar completamente inmerso en la naturaleza virgen del delta es una experiencia que nunca olvidaré. Seguimos en la búsqueda del manatí. Vimos uno, pero se sumergió y ya ha pasado como una hora que no vemos nada, entonces vamos a seguir intentando. Y nada, paciencia.
Estamos aquí almorzando en la Curiara, haciendo un poco de tiempo a ver si llegamos a ver el manatí otra vez, pero a esta hora sube las temperaturas y los animales normalmente se esconden. Entonces nada, queda esperar. Guarao yaquera. Guarao yaquera. Yaquera, yaquera. Y Boma yaquera. Goma yaquera. Nos agarró el palo de agua. A pesar de lo tranquila que se ven estas aguas, acá no se meten ni los guaraos. Debido a su ubicación remota, este caño se ha convertido en un hábitat ideal para caimanes, anacondas y pirañas. Estamos de vuelta en la jungla. Vimos el manatí 2 veces, pero muy difícil de capturar. Se hundía muy rápido, entonces estamos regresando, nos cayó un palo de agua y vamos creo que a intentar mañana, pero están ahí. Los animales más difíciles. Dice Juan, son los animales más difíciles de ver en el delta con el jaguar. Fuego, dale. Pero tienes que hacerle como le haces a los parientes. Tarzán del delta, aquí, Guarao, Tarzán Guarao. Bueno, aquí estamos, acabamos de terminar la caminata, pero salimos y está el océano de bolas completamente tapando la salida. Todo esto es el río y como pueden ver no se ve absolutamente nada del río. Y ahorita estamos esperando que la marea baje para poder salir. Después de esperar pacientemente durante más de 1 hora, tomamos la decisión de intentar avanzar. El sol se ponía rápidamente, no nos quedaba mucha luz y la bora apenas se movía. Sin señal y preocupados por el tiempo, no era una situación ideal. Con determinación nos lanzamos la tarea de abrir paso a nosotros mismos, un poco preocupados por si el motor se recalentaba. Después de 1 hora de lucha contra la bora, finalmente logramos salir y regresar al lodge. La sensación de alivio fue inmensa, no les miento. Y aunque estábamos exhaustos, también nos sentíamos triunfantes. Esta experiencia nos recordó lo impredecible que puede ser la naturaleza. Una vez de vuelta al campamento, empezó a caer una lluvia torrencial. Pensábamos que nuestras oportunidades de ver otro atardecer increíble en el delta se habían acabado. Igualmente, salimos en el paddleboard sin muchas expectativas. Y lo que vimos fue sin duda mi atardecer favorito en nuestro viaje al delta. Bueno, no esperamos nada del sunset, estaba completamente nublado y bueno, ¿qué más decir? Miren La mejor toma del viaje.
Buenos días, son las 10 de la mañana, es el tercer día acá en el Orico Delta Lodge y nada, hoy descansamos un poco más, no habíamos dormido muy bien en los últimos días, pero nada, vamos a salir ahorita. De verdad que ayer el día fue 10 de 10, bueno, ojalá tengamos un día parecido hoy. Bueno, acompáñenme a ver qué vamos a hacer hoy y ver qué encontramos, emocionados. Ahorita estamos con una familia guarao que vive acá en el Delta. Los guaraos tienen miles de años viviendo acá y tratan de vivir en armonía con la naturaleza. Estamos ahorita fotografiando, compartiendo con ellos. Son gente muy amable y la verdad es que es muy fino. Muy agradecidos con ellos. Y nada, seguimos con nuestra aventura en el Delta. Ahorita estamos con la mascota de esta familia guarao, se llama Chepina, que es un capibara o como le dicen acá, chihuire. Super mansita, está comiendo ahí al lado. Esta amable familia guarao nos abrió las puertas de sus hogares y nos invitó a compartir su almuerzo. Tuvimos la oportunidad de observar cómo esta familia se alimenta de día a día, con pescado, yuca, coco y otros alimentos tradicionales. La generosidad de esta comunidad nos dejó sin palabras. Fue un recordatorio conmovedor de la conexión entre la naturaleza y las personas que habitan en ellas, como los guaraos. Bueno, acabamos de salir y acabamos de encontrar una pareja de tucanes. Súper cool, de verdad que esta es Una de las especies prometidas. de mis favoritas. Estamos en la búsqueda de animales y miren, parece un espejo. Estos son 3 babas ahí, las pieles que caza un guarao. Mira qué locura. Durante la tarde tuvimos la suerte de capturar imágenes de varias aves exóticas, incluyendo una extremadamente rara, el águila de penacho. Acá les muestro una de las muchas fotos que conseguimos. Fue muy emocionante, ya que estas aves son difíciles de encontrar en su hábitat natural. Y así culminó nuestro último día en el Delta, con la emoción de haber capturado la esencia de este lugar único. A lo largo del viaje, evité meterme en el río, pero no podía irme del Delta sin experimentarlo. Así que con tan solo 30 minutos de mi partida, decidí enfrentar mis miedos y sumergirme. Bueno,
Esperé hasta el último momento, media hora antes de irnos, para meterme en el río, porque obviamente no quería meterme en el río, pero lo voy a hacer ahorita. Así que nada, para el agua, lloviendo y negro. Estoy medio atrapado en este mar de bolas, pero abrí paso con las manos. Y así concluye mi emocionante primera aventura en el delta del Orinoco. Quiero agradecerle sinceramente al Orinoco del Taloch por brindarnos esta experiencia tan excepcional, y a Juan Díaz Parra por su guía y conocimiento. Este viaje ha sido un testimonio de la belleza y la diversidad de la naturaleza en nuestra hermosa Venezuela, así como la bondad de las personas que encontramos en el camino. A todos los venezolanos y extranjeros les digo, no dejen de visitar esta hermosa región, no se arrepentirán.